Cada mañana tu cerebro atraviesa una fase delicada. En los primeros minutos del día, el sistema nervioso está especialmente sensible y lo que haces al despertar puede influir en tu estado mental durante horas. Sin embargo, la mayoría de nosotros repite sin pensarlo una serie de gestos automáticos que, lejos de ayudarnos, nos desregulan. Mirar el celular antes de levantarse, correr sin pausa desde el primer momento, empezar el día con ansiedad o ruido mental, son hábitos cotidianos, casi invisibles, que están afectando tu claridad, tu equilibrio emocional y tu capacidad de concentración. Y lo peor es que lo hacen de forma silenciosa, acumulativa, hasta que un día sientes que ya no puedes más. Este video es una advertencia, pero también una invitación a observar tu mañana con más conciencia y a reconocer aquello que estás haciendo sin saberlo y que está dañando tu cerebro cada día. Porque cambiar pequeños hábitos puede marcar una diferencia enorme en cómo piensas, sientes y vives. Despertar y tomar el celular. Para muchos es casi un acto reflejo. Ni siquiera han terminado de abrir los ojos y ya están deslizando el dedo por la pantalla. Notificaciones, mensajes, redes sociales, correos, titulares. En cuestión de segundos, el cerebro pasa de un estado de descanso a una sobrecarga de estímulos que no sabe cómo procesar. Pero el problema va más allá de lo que parece. Al despertar, el cuerpo aún está regulando sus niveles hormonales. El cortisol comienza a elevarse de forma natural para ayudarte a activar. La melatonina, encargada del descanso, está descendiendo. En ese instante, el sistema nervioso está especialmente sensible y receptivo, y si lo primero que recibe es información caótica, emocionalmente cargada o adictiva, se desencadena un estado de alerta interna que condiciona todo tu día. Además, cuando abres el celular al levantarte, no te estás mirando a ti, estás dejando que el mundo entre con sus urgencias, sus comparaciones, sus exigencias. Dejas que tu atención se fragmente antes de siquiera conectar contigo mismo. Y eso tiene un precio. Aumento de la ansiedad, dificultad para concentrarte, sensación de agotamiento sin causa aparente y un estado de irritabilidad latente que no sabes de dónde viene. No se trata de demonizar la tecnología, se trata de darle su lugar. Y ese lugar no puede ser el centro de tu conciencia nada más despertar. Porque cuando permites que otros decidan con qué información empieza tu mente, también estás permitiendo que decidan cómo te vas a sentir el resto del día. Cuando lo primero que haces al despertar es permitir que el mundo entre en tu mente a través de una pantalla de mensajes, de noticias o redes sociales, estás iniciando el día desde lo externo, desde la reacción. Y cuando el día comienza así, con una mente invadida, lo interno queda en segundo plano, te desconectas de ti. Y es ahí donde aparece otro error silencioso. Empezar el día sin pasar por ti mismo, sin detenerte, sin regalarte un momento de presencia. Nos hemos acostumbrado a levantarnos con prisa, como si hubiera que recuperar el tiempo perdido en el sueño, como si no tuviéramos permiso para estar quietos, para simplemente respirar. Y sin esa pausa, sin ese instante de conexión contigo mismo, el cuerpo arranca. Sí, pero la mente se queda atrás. Saltarte ese momento de silencio y conexión interior puede parecer inofensivo, pero a nivel neurológico y emocional es una renuncia a la autorregulación. El cerebro necesita unos minutos para transitar de un estado de sueño a un estado de vigilia activa. Cuando no se le permite ese proceso, se genera una tensión interna que muchas veces se traduce en pensamientos acelerados, nerviosismo injustificado y sensación de estar cargando algo sin saber bien qué. El problema es que esa carga no desaparece, se acumula y con el paso del tiempo esa desconexión matutina da paso a un malestar más profundo, vivir sin escucharse. Comenzar el día sin pasar por ti mismo es como salir de casa sin ponerte los zapatos. Puede que avances, pero estarás expuesto, vulnerable, desequilibrado emocionalmente, sin entender por qué todo te sobrepasa tan rápido. Aprender a habitar ese pequeño espacio de calma al despertar es un acto de autocuidado. No necesitas una hora de meditación ni una rutina compleja. Basta con quedarte un minuto más en silencio, agradecer, respirar profundamente o simplemente mirar por la ventana antes de sumergirte en el ruido. Porque si no entras en ti antes de entrar en el mundo te arrastrará y tu mente pagará las consecuencias. Hay algo que el cerebro necesita tanto como el descanso o el alimento, una intención emocional. Un motivo, un rumbo. Sin eso, entra en un estado de desconcierto que, aunque no siempre se nota al principio, va generando una sensación de vacío, de falta de sentido, de cansancio, que no se arregla con dormir más horas.
Muchas personas se levantan y se dejan arrastrar por la inercia del día, obligaciones, responsabilidades, rutinas que repiten sin pensar. No se detienen ni un segundo a preguntarse ¿qué quiero que represente este día para mí? No es que cada mañana deba ser una revolución existencial, pero comenzar el día sin una mínima claridad emocional te deja en manos de lo externo, de lo que pasa, de lo que te piden, de lo que otros deciden por ti. El cerebro necesita estructura emocional y esa estructura se construye a través de pequeñas decisiones conscientes. Algo tan sencillo como formular una intención al despertar. Hoy quiero estar en paz, hoy me enfoco en lo importante, hoy no me castigo por lo que no controlo, genera un cambio neurológico. Activa el sistema reticular del cerebro que empieza a filtrar la información que coincide con esa intención. Es decir, cuando decides cómo quieres estar, tu mente empieza a trabajar para ayudarte a lograrlo. Lo contrario también ocurre. Cuando no le das dirección a tu energía mental, ésta se dispersa. Y esa dispersión se traduce en ansiedad, en confusión, en una sensación de ir apagando fuegos todo el día sin saber por qué terminas tan agotado. Es como empezar a caminar sin rumbo y quejarte de no llegar a ningún lugar. Tener un propósito no implica grandes metas ni logros visibles. A veces el propósito es simplemente tratarte mejor que ayer, responder con más calma, no dejarte arrastrar por la prisa. Pero darle a tu mente una pequeña brújula emocional por la mañana es uno de los actos más poderosos para cuidar tu salud mental. Porque cuando uno no se dirige, todo lo que ocurre te dirige, y eso, en el largo plazo, agota profundamente el alma. Lo que comes en la mañana no solo alimenta tu cuerpo, alimenta también tu mente. El cerebro es un órgano exigente, consume hasta el 20% de la energía que produce tu cuerpo. Y necesita nutrientes concretos para funcionar con claridad, memoria, enfoque y equilibrio emocional. Sin embargo, muchas personas al despertar comen cualquier cosa, lo primero que encuentran, a veces sin hambre, a veces con ansiedad, otras simplemente por costumbre. Comer sin pensar, sin mirar lo que hay en el plato, ni escuchar lo que el cuerpo necesita, se ha vuelto parte de la rutina. Es casi un acto automático, lo primero que se encuentra, lo que está a mano, lo que llena rápido. Pero detrás de ese gesto hay algo más profundo, una desconexión con las necesidades reales del organismo. Azúcares en exceso, alimentos ultraprocesados, café en ayunas, todo eso genera una descarga inmediata de energía, sí, pero también un desequilibrio. Lo que al principio activa, más tarde colapsa, y el cerebro, que necesita estabilidad para funcionar bien, entra en un ciclo de altibajos que termina afectando el ánimo, la concentración y el equilibrio emocional del día. Además, para muchas personas, la comida matutina no es un acto nutricional, sino una válvula de escape emocional. Comen para calmar la ansiedad que traen desde la noche, para tapar un cansancio emocional que no han podido procesar. Y así la comida se convierte en anestesia, en distracción, en refugio, pero el cerebro no se engaña. Lo que necesita no es cantidad, ni placer inmediato. Necesita estabilidad, micronutrientes, regularidad. Alimentarse bien no significa seguir una dieta estricta ni vivir obsesionado con lo saludable. Significa preguntarte, cada mañana, ¿le estoy dando a mi mente lo que necesita para funcionar? Porque no puedes esperar claridad mental si lo primero que entra a tu cuerpo es lo que te desordena desde adentro. Y es que cuando empiezas el día alimentándote sin conciencia, también estás mandando un mensaje a tu cerebro, que no hay orden, que no hay cuidado, que no hay prioridad interna. Y eso, en el tiempo, va dejando huella, no solo en el cuerpo, sino en el modo en que te relacionas contigo mismo. El cuerpo y la mente no son dos entidades separadas. Lo que ocurre en uno resuena en el otro. Y al despertar, uno de los gestos más restauradores que puedes hacer es moverte. No se trata de hacer ejercicio intenso, ni cumplir con una rutina perfecta, sino de activar el cuerpo, de oxigenar la mente, de recordarle al sistema nervioso que ya es hora de entrar en acción. Pero muchas personas comienzan el día desde la inercia, se levantan lentos, tensos, adormecidos y siguen así durante horas. Pasan del sueño al trabajo sin transición física, sin estirarse, sin respirar profundamente, sin liberar las tensiones acumuladas durante la noche. Y ese estado corporal se traslada a la mente. Sensación de pesadez, mente nublada, falta de energía, dificultad para tomar decisiones. El movimiento al despertar
tiene un efecto directo sobre los neurotransmisores. Mejora la circulación, aumenta la liberación de endorfinas, activa la dopamina y reduce el cortisol excesivo. Es un gesto fisiológico que genera orden interno y, sin embargo, lo hemos convertido en un lujo opcional, cuando en realidad es una de las herramientas más sencillas y poderosas para comenzar el día en equilibrio. No mover el cuerpo por la mañana es negarle a la mente una de sus fuentes de claridad más efectivas. Es como intentar escribir con la tinta seca. Algo se produce, sí, pero con esfuerzo, sin fluidez, sin plenitud. Y no se trata de tener tiempo, sino de tener consciencia. Un par de estiramientos, una caminata corta, respirar profundo con intención. Todo eso le dice a tu cerebro: estoy presente, estoy vivo, estoy en marcha. Y cuando empiezas el día así, no solo tu cuerpo lo agradece, tu mente también lo hace, porque al final no es solo lo que piensas, lo que determina cómo te sientes, es también lo que haces con tu cuerpo desde el primer momento del día. Cada uno de estos hábitos puede parecer pequeño, cotidiano, incluso inofensivo, pero el cerebro no opera en términos de lo que parece, sino de lo que siente, procesa y repite. Y cuando el cuerpo se levanta, pero la mente no tiene espacio, dirección ni cuidado, aparece ese malestar sutil que no siempre sabemos explicar. Esa niebla mental, ese cansancio emocional, esa irritabilidad sin motivo, muchas veces no son señales de algo grave, sino avisos de que no estamos comenzando bien el día. Tu mente necesita descanso, pero también necesita rituales que la preparen para estar presente. Y esos rituales no se improvisan, se construyen con decisiones conscientes, con pequeños cambios que, sostenidos en el tiempo, generan una transformación real. No es cuestión de perfección, sino de intención. Tal vez no puedas cambiar tu entorno, ni tus responsabilidades, ni todo lo que ocurre fuera de ti, pero sí puedes empezar a cuidar cómo te despiertas, cómo te hablas, cómo te mueves y con qué alimentas tu mente cada mañana.